muros y columnas son los elementos verticales principales de una estructura. Sobre estos soportes se apoyan los elementos horizontales como las vigas y las placas. Estos elementos, lineales como los muros, o puntuales como las columnas, se encargan de transmitir las cargas a los elementos de cimentación. Adicionalmente, proporcionan rigidez y resistencia ante fuerzas horizontales como sismos y viento. La diferencia formal entre una columna y un muro radica en la proporción de largo y ancho en planta. Se habla de muros cuando la proporción entre sus dos dimensiones principales es mayor que 1:5. En un edificio, los elementos sometidos a compresión son principalmente las columnas, los muros y el suelo. Sin embargo, en columnas y muros hay mayores esfuerzos asociados al trabajo de flexión que en los suelos. Una columna es un elemento estructural lineal vertical, que tiene la ventaja de minimizar el impacto de la estructura en el espacio. La característica geométrica principal de las columnas es la relación de esbeltez. Su sección transversal es mucho menor que su longitud. De esta manera, si una columna es alta y delgada, se dice que su relación de esbeltez es alta, y el elemento es susceptible a flectarse o pandearse ante cargas verticales. Por el contrario, si no es muy alta y su sección es ancha, la relación de esbeltez es baja, y en este caso, la columna es susceptible a fallar por aplastamiento. El pandeo es la deformación que se da cuando el elemento se flecta, perdiendo su estabilidad. Dada la tendencia de las columnas a pandearse por flexión, al igual que una viga, en términos de esfuerzo y deformación, se considera que están sometidas a esfuerzos de flexo-compresión. Es por esto que una columna necesita un material capaz de resistir esfuerzos de compresión y adicionalmente debe incluir refuerzos de acero que asuman los esfuerzos de tracción asociados a la flexión. Adicionalmente, la flexión asociada al pandeo depende de las condiciones de apoyo de la columna. Cuando los apoyos tienen pocas restricciones, como cuando son simples o articulados, la altura efectiva de la columna se aumenta. En cambio, cuando existe mayor restricción como en los apoyos empotrados, hay un mayor control de la esbeltez y se reduce la altura efectiva de la columna. Existen diferentes clasificaciones para las columnas, por la geometría de su sección, de cajón, tubular, en I, rectangular, circular y en general cualquier polígono, por la disposición del material, en celosía, alveolar o maciza. El área de la sección de una columna depende de la carga aplicada y de su relación de esbeltez. Adicionalmente, las características del material con el que está construida, la geometría de su sección y las condiciones de apoyo pueden influir en las dimensiones finales. Por otro lado, las columnas pueden tener mayor o menor grado de responsabilidad en el manejo de cargas horizontales cuando la estructura cuenta además con muros de cortante. Con esto es posible reducir la sección de las columnas. Paso 0. Lectura e interpretación de planos, cimbrada de la columna. Primero se revisan los planos estructurales generales del edificio y se verifican los ejes. Con esta información, se toman medidas y se trazan sobre la placa estas líneas guía con una cimbra de mineral rojo. Inicialmente se dibuja el eje central del elemento y luego las dos líneas de borde de la columna. Paso 1. Armado de refuerzos. La columna es un elemento que tiene continuidad de los refuerzos de acero desde la placa inmediatamente inferior hasta la placa inmediatamente superior. Esto garantiza el trabajo conjunto de los diferentes tramos de la columna. Debido a esta continuidad, existen algunas varillas empotradas en la placa inferior que determinan el arranque de la columna. A partir de estas varillas existentes, se insertan los estribos y ganchos entre las varillas. La torre grúa transporta los refuerzos longitudinales previamente figurados para este sitio específico. Esta columna, a simple vista, parece un muro o una pantalla.
Sin embargo, está compuesta internamente por dos columnas cuadradas y un centro con menos densidad de refuerzos. En los planos de detalle se verifican las medidas entre los estribos. El maestro corrobora el número de refuerzos de acuerdo con los planos y autoriza que los operarios empiecen a insertar los estribos entre las varillas y después los ganchos. Al llegar a la altura máxima que permite armar refuerzos desde el piso, se ubican listones de madera o planchones más arriba para poder continuar con el proceso. Se verifican los plomos para que coincidan con el trazo inicial que se hizo con la cimbra. Así, se comprueba la verticalidad del refuerzo. Por último, se hacen los traslapos de varillas verticales para continuar con la columna en el piso siguiente. Retiran los listones provisionales, se aplica soldadura en las uniones y se continúa con el siguiente paso. Paso 2. Ubicación de formaletas laterales. Trabajar con formaletas metálicas implica considerar la modulación como tema de acabado. De esta manera, como las formaletas están armadas por múltiplos de 60 centímetros y la altura libre entre pisos para columnas y muros es de 2,40 metros, se usaron dos piezas de 1,20 metros y un bosel triangular en la mitad para ocultar la dilatación. Primero, se aplica masilla en el bosel para cubrir las irregularidades. Se arman dos piezas en L, se llevan al sitio de trabajo y se engrasan con ACPM. Con ayuda de la torre grúa, se levanta la formaleta y se ubica en el sitio preciso en donde está trazada la cimbra. Una vez se ha colocado la primera L, se ponen los form clamps para poder unir las formaletas laterales entre sí y evitar que se abran durante el vertido del concreto. Con la ayuda de una varilla de acero roscada y dos tuercas en los extremos, cada varilla se recubre con tubos de PVC. Y luego, estas se insertan en los huecos de la lámina a cada lado. A continuación, se hace el mismo procedimiento para la otra L y se ubica para conformar el rectángulo completo. Con un martillo se retiran los residuos de concreto sólido de la formaleta que viene de otro sitio de trabajo. Después se atornilla en las esquinas las dos L. Por último, con pequeños cilindros de concreto colgados con alambre desde la parte superior, se verifican los plomos de las formaletas. Se confirman las medidas con 1 metro. Paso 3. Vertido del concreto. Para poder hacer esto, de nuevo se ubican provisionalmente listones de madera sobre las formaletas metálicas para poder trabajar en la parte superior de la columna. El concreto programado para la noche llega en una mezcladora que se parquea en la calle, en el primer piso. Se transporta en baldes con la torre grúa. Una vez se inicia el proceso de vertido, hay un operario que abajo empieza a martillar con un chapulín. Con la ayuda de una lámina metálica inclinada, el concreto cae y resbala hasta llenar la columna. Así se evita la disgregación que ocurriría si el concreto se lanza desde la parte superior de la formaleta. Simultáneamente, otro trabajador retira mecánicamente el aire del concreto con un vibrador. Paso 4. Retiro de formaletas. Primero se retiran los form clamps que amarran las formaletas laterales entre sí. Después se quitan los tornillos que amarran ambas piezas metálicas. Luego, estas se golpean en la base y por último se engancha cada formaleta con la torre grúa y se desprende. Cuando se retira la primera formaleta, maestros e inspectores revisan el acabado final de la columna pantalla. Después, quitan la última con la ayuda de una pala. Vale la pena comparar el aspecto de la columna minutos después de retirar las formaletas respecto a la que se encuentra al lado, que tiene algunos días adicionales de secado. Quedan listas las varillas verticales para hacer la siguiente columna del piso posterior. A partir de este momento, se debe iniciar el proceso de curado y protección del concreto durante 28 días para garantizar su resistencia.